César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte de Perú. Es de familia mestiza y fue el menor de 11 hermanos y creció en medio de una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que él se convirtiera en cura. Completó la secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916. Más tarde, su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros fue uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo. En 1920 regresa a su pueblo natal, donde debido a unos problemas es encarcelado. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y se refleja de modo muy directo en varios poemas de su siguiente libro, que es El Trilce, publicado en 1922. Un año después parte para París, donde permanecerá hasta el fin de sus días. Un hombre como él, que de por sí tenía un tono cruel y la gravedad, se desprende que el encierro debe haber sido una experiencia particularmente traumática y dolorosa, ¿no? Hace exactamente 100 años, ya, el poeta purgaba condena y escribía un petitorio tras otro para que las autoridades revisaran su caso y lo dejaran en libertad. Fueron en general 112 días de cárcel, ya que lo atraparon el 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Ocurrió en julio de 1920, una vez que Vallejo volvió por unas semanas a su natal Santiago de Chuco para participar en unas ocupaciones patronales, o sea, unas fiestas que celebran normalmente en los pueblos, ¿no? Fiestas patronales. El 1 de agosto pasaba un incendio, un saqueo y un tiroteo en diminuto poblado, o sea, en el pueblo, en la ciudad donde estaba César Vallejo celebrando. Ocurrió, ¿no?, que acabó inclusive con muertes. A Vallejo se lo acusaron de participar en una revuelta y azuzarla quiere decir que él iniciaba, ¿no? Y como que animaba a todos para o él es el autor principal de lo que ocurrió, ¿no? Todo el episodio, y lo cual vino luego la detención, queja, proceso y liberación, es repasado con sorprendente detalle en la obra El Proceso Vallejo. Bueno, eso sería todo. Vallejo y sus obras. César Vallejo fue uno de los escritores más importantes del siglo XX, no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo hispanohablante. Tocó varios géneros literarios, siendo el más destacable la poesía. De hecho, nos ha dejado 3 libros de poesía que han marcado época. El libro Los Heraldos Negros fue el primero que el poeta escribió. Lo hizo durante los años 1915 y 1918. No fue publicado hasta 1919 debido a que el autor esperaba un prólogo de Abraham Valdelomar, algo que nunca se hizo realidad. El libro Trilce fue el segundo escrito por César Vallejos, y un antes y un después con respecto al primero. La época en que fue escrito tras la muerte de su madre, un fracaso amoroso y con escándalo, el fallecimiento de su amigo, la pérdida del trabajo, así como el periodo que pasó en la cárcel, hizo que los poemas que forman parte del libro fueran negativos, con sentimientos de exclusión y violencia a todo lo que había vivido el poeta. A pesar de que los temas que trata Vallejo en sus poemas son conocidos por sus anteriores creaciones, lo cierto es que hay una diferencia en su forma de expresarse, más fácil de entender por el lector, al contrario de lo que pasaba con Trilce en su anterior publicación.
Continuando con la infancia de César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorronero. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Hola, un gusto poder participar de este proyecto. A continuación vamos a presentarles nuestra obra de teatro llamado Lookout, resaltando la imagen y legado de nuestro gran poeta César Vallejo como dramaturgo, que por medio de esta obra teatral explica y da a conocer el abuso o explotación de la clase trabajadora. Destacar también la idea de libertad de los hombres y sus ideales en esa época, ya que se tenía que luchar contra la clase burguesa, que era la clase opresora. César Vallejo, en un continente que no era el suyo, tuvo que hacer prevalecer sus ideales para que estos sean replicados en su país y a la vez en toda América Latina. Asimismo, cabe resaltar que la obra Lookout fue escrita en francés en 1930 y un año después fue traducida al castellano por el mismo autor. Muestra la ideología marxista del poeta dramaturgo peruano César Vallejo. Un día normal, los obreros se encontraban reunidos, pero existía algunos rumores que los inquietaban. ¿Qué? ¿Nos van a echar a la calle? Jajaja, ¿no saben que afuera hay gente que esperan? ¿Tienen necesidades? Jaja. Eso te hace reír, ¿no? ¿Eso te parece gracioso? Varios van a dejar de trabajar. Y en cuanto a ustedes todos, tienen algo que perder. No solo Antonio, que quiere casarse, que hay de Ramos y sus hijos, y de Vergara, que tiene a su mujer enferma. Ustedes hablan como si tuviera cuenta en el banco. Vamos a ver sus caras cuando se encuentren desocupados. Vamos. ¡Vamos! ¿Cuántas veces les he dicho que van a cerrar? Me miran y se quedan como mulas. Hay que movilizarse, ir a ver al patrón o al director. Estoy de acuerdo contigo, pero forzar a la justicia cuando nunca han hecho nada, bueno, al menos se ganó algo. Hay que saber si es verdad todo lo que se dice. ¿Quién ha dicho que se va a cerrar la fábrica? Pero si todo el mundo lo sabe, fue Víctor el primero que nos dijo. Por supuesto que sí, la fija. Es el director quien le ha dicho al vigilante. ¿A quién? Al vigilante. No es posible. El vigilante no es nadie. Van a callar. ¿Quién dice que se va a cerrar la fábrica? Repito, camaradas, van a cerrar. Tenemos que impedirlo. Hay que mover al sindicato e ir a hablar con el ministro. ¿Quieren hablar con el ministro? ¿Saben cómo se pone el ministro con su fusil? Recuerden qué pasó con los mineros y textiles. Cállate, cállate. ¿Qué pretendes? Tú dices estupideces, sin el mínimo respeto. ¿Y el gobierno? Por supuesto que nos hubiera echado. Es verdad. Si se espera algo de ese lado, no podemos esperar sentados. Está bien. Lo que han dicho es cierto, claro. ¿De dónde es ese que está de acuerdo con su ministro? ¿Creen todavía en un ministro? Ciertamente hay crisis y se agravan, se extienden cada vez más. En todas partes se habla de miles de desocupados. En eso entra el vigilante de la fábrica y sus trabajadores. Aquí no. O mejor allá. O aquí tal vez. Dime usted, ¿dónde lo pegamos? Me parece que sí. Mejor lo ponemos al fondo del taller. Es terrible.
Terrible, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿O qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hay, vigilante? ¿Qué novedades tienes? Ahí está. Cierren la fábrica. Look out, compañeros. Look out. Cierren. Cierren. Señores, la dirección ha decidido el cierre de la fábrica para el lunes próximo, ejecutando así las órdenes del Consejo de Administración. Ay, amigos, les aseguro que esta lamentable situación no depende de mí. Desgraciadamente es una consecuencia inevitable de la crisis económica mundial. ¿Cuántas empresas en el mundo entero desde hace un cierto tiempo no se han visto obligados a reducir su producción? ¿No se dan cuenta las empresas que al cerrar las puertas los que pierden son más ellos que todos ustedes? No me queda de otra que desearles mucho coraje y ahora sí, todos regresen a sus puestos, por favor. Con firmeza, camaradas. Al no ser escuchados, al ver que nadie hacía nada, los obreros incitan a iniciar una huelga que se llevó a cabo por unas semanas. No hemos obtenido nada, compañeros. Los patrones dicen que no nos harán caso. Los obreros de nuevo están en la calle. ¡Traidor! ¡Fuera a la huelga! ¡Vamos a la huelga! Los bancos están llenos de dinero, las fábricas están llenas de mercancías, ¿y nosotros muriéndonos de hambre? ¡Sí! ¡No es justo! ¡Haremos una revolución! Silencio, nada de injurias, o tengan cuidado con sus costillas. Al día siguiente, los obreros se agrupan al frente de la fábrica para gritar su triunfo. Camaradas, la huelga terminó. Por fin, y ganamos. Huelga terminado, hemos ganado, la fábrica no cerrará y los salarios no serán disminuidos. Esta noche celebró el acuerdo. A las 3 de la mañana subimos en el Ministerio de Trabajo, donde los delegados nos reunimos inmediatamente. Pero ha sido solamente a las 4 que pudimos obtener el desenlace de nuestras reivindicaciones, es decir, el resultado completo de las dos frentes del litigio, el lookout y la rebaja de los salarios. Ustedes ya lo saben, la fábrica no cierra. El propósito que sigue Lookout es impedir que los trabajadores inflen el establecimiento y presionar su voluntad, ya que el patrón no tiene el derecho de cerrar la empresa y no permitir el ingreso de los trabajadores al local, conduciéndolos de esta forma a adaptarse. La obra Lookout tiene como finalidad, el tema mismo en que se ha tratado es impedir que los mismos obreros puedan ingresar al establecimiento en donde trabajan, en la cual la misma sociedad burguesa, como por ejemplo el marxismo, la misma sociedad burguesa trata de oprimir las voces de los mismos trabajadores y obreros. Eso es todo. A través de la obra Lookout podemos ver cómo los obreros van a tener que levantar su voz para que puedan hacer prevalecer sus derechos. Es aquí donde César Vallejo se va a sentir identificado y va a brindarles un mensaje renovador. Por otro lado, ya no vemos a Vallejo como solo un poeta, sino también como un político, el que va a aplicar su ideología marxista para poder defender los derechos de los demás.